vamos a dar continuidad con el tema 2, denominado relaciones de poder. Y para ello vamos a hablar de los roles de género, como lo habíamos visto en el primer tema. Y vamos a enfocarnos primeramente en estas tres definiciones para que podamos entender lo que adelante vamos a desarrollar. Estos tres conceptos son importantes porque se relacionan. El androcentrismo, que lo hemos escuchado y lo hemos hablado en el presente diplomado, se refiere a una mirada masculina. Poner al hombre en el centro del universo como medida de todas las cosas, una representación de la humanidad. Recuerdan ustedes, en el tema anterior hablábamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, poniendo al hombre en un lugar de representante de la humanidad e invisibilizando al género o al sexo femenino. Hablamos de la mirada masculina como centro del universo y medida de todas las cosas. De allí el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Es una organización social en la que la autoridad la ejerce el varón. El varón en tiempos antiguos era dueño del patrimonio, el patrimonio familiar, que estaba constituido por los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. En esa misma categoría estábamos los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. En el patriarcado, que es una organización social que hasta la fecha se sigue aplicando y plasmando de diferentes maneras, de acuerdo a los contextos históricos y sociales que vivimos, es esto básicamente. El hombre es el que ejerce la autoridad. Les puse aquí un ejemplo de lo que ocurría en tiempos antiguos, cuando el dueño del patrimonio familiar era el varón, y dentro del patrimonio familiar estábamos nosotras las mujeres. Es importante destacar esta parte porque a raíz de esto, cuando en una época de la historia surge el Estado y surge el derecho, surge lo que llamamos el contrato sexual, que es el matrimonio. Cuando la familia debe ser constituida y se relaciona a la mujer y al hombre con fines de procreación a través de un contrato, que es el matrimonio, a la vez este contrato se convierte en un contrato sexual, donde la mujer debe cumplir su función de procreadora, y para hacer que la familia perdure y por lo tanto el patrimonio del varón se herede de generación en generación y su linaje no se pierda, se establece la heterosexualidad obligatoria. No se puede considerar en el patriarcado la existencia de relaciones homosexuales, relaciones bisexuales ni polisexuales, solamente heterosexuales. ¿Por qué? Porque la finalidad de este contrato sexual es la constitución de la familia. ¿Para qué? Para que el hombre posea su patrimonio, su legado, sus bienes, y que éste pueda ser transmitido de generación en generación. Como es la mujer la que procrea y el hombre no tiene control sobre la natalidad de la mujer, es que se genera el matrimonio. Porque el hombre y la mujer se relacionan a través de un contrato que es de cumplimiento obligatorio para la mujer, quien no puede crear ni procrear hijos con otro hombre que no sea el marido. Y el marido a través de esto ejerce, por lo tanto, su autoridad. ¿Y qué será el machismo? El machismo es una ideología que engloba la parte pragmática del patriarcado, las conductas, las actitudes, las prácticas. ¿Qué hacen estas prácticas? Niegan a la mujer como un sujeto. La mujer no existe en el machismo, este tipo de actitudes, como decíamos también en el otro tema, es decir, la mujer no puede trabajar, la mujer no puede estudiar, la mujer no puede opinar, lo que diga la mujer no es importante, siempre lo tiene que hacer el varón porque el varón es el que manda en casa. Son actitudes de negación de la mujer como sujeto. ¿Qué relación tendrá el patriarcado y el sistema económico? El sistema económico capitalista, como ustedes saben, es un sistema económico basado en relaciones de explotación, cuyo único objetivo es la búsqueda de la mejor ganancia a través de la producción o reducción más bien progresiva de los costos. Menos inversión, menos costo, mayor ganancia.
¿Y qué es el patriarcado? Es una forma de organización política, social, económica, ideológica y religiosa basada en la idea de que la autoridad es el hombre, lo masculino, sobre nosotras las mujeres. Se fundamenta en los mitos que se producen a través de la socialización del género. El patriarcado se apoya en el machismo, se apoya en las prácticas de negación de la mujer. Por lo tanto, el socialismo, el capitalismo y el patriarcado les niegan a la mujer el acceso al control de sus recursos económicos y permiten que este recurso económico y este aporte sea invisibilizado. ¿Qué pasa en ese caso? El trabajo de la mujer, el trabajo doméstico de la mujer no es considerado como un aporte económico porque no está integrado al circuito mercantil. La producción que ejerce el hombre sí a través del capitalismo. Por lo tanto, se convierte en invisible. Según lo dice Christine Delphi, afirma que la existencia de una relación de producción entre marido y mujer en la familia nuclear moderna consiste en una relación de persona o jefe, cuya producción se integra al circuito mercantil, hablamos del trabajo del hombre, con otra, que es el trabajo de la mujer, que está subordinada, porque su producción no se integra a este circuito, por lo tanto es invisible. ¿Y cómo el rol de género se plasma en relaciones de poder? En todos los ámbitos el patriarcado está inmerso en nuestra realidad. En el ámbito religioso, todas las religiones tienen a la cabeza a un varón. A pesar, por ejemplo, en el caso de los griegos que eran politeístas, afirmaban también que el creador de todas las cosas era una figura masculina y no una figura femenina. Sabemos más allá en la religión judeocristiana que el creador de todas las cosas es Dios y su Hijo Jesús, ambos masculinos. En el ámbito religioso, por lo tanto, nosotras las mujeres estamos subordinadas. En el ámbito económico, como lo acabamos de ver, el capitalismo asociado con el patriarcado y como lo decía Olimpia de Gouges o como lo decía Flora Tristán, la mujer es la proletaria del proletariado. En el sistema económico sabemos que las mujeres no ganamos igual que los hombres, que los niveles jerárquicos están en su mayoría copados por varones. En el ámbito político, a pesar de que tenemos una ley contra el acoso y la violencia política de las mujeres, las cifras no bajan, existe violencia, existe acoso en todo momento, existen renuncias forzadas de mujeres que están en cargos político-públicos. ¿Por qué? Porque se subestiman sus capacidades de liderazgo. En el ámbito social, cuando a las mujeres se nos cosifica, cuando a las mujeres se nos obliga a cumplir una expectativa de género, cuando a las mujeres se nos califica, o más bien se nos descalifica cuando pretendemos o preferimos nuestro crecimiento profesional antes que procrear. ¿Cómo se llaman a las mujeres que no tienen hijos y que prefieren llegar a un ámbito de jerarquía en una institución? Se las ofende, se las discrimina, se las trata con prejuicios. En el ámbito cultural, en alguna época, el chacha y el guarmi se podían practicar. Actualmente, lamentablemente, las mujeres vienen detrás de los varones, las mujeres son secundarias, en prácticas tan comunes como las familiares, en las que hay que pedir una autorización al varón para hacer alguna cosa, cuando el varón no lo hace con la mujer. Este tipo de relaciones de poder que han sido naturalizadas ejercen violencia contra la mujer en todos estos ámbitos. En el ámbito psicológico, cuando la mujer lleva una culpa tras las espaldas por preferir su formación o su crecimiento personal en cualquier ámbito, antes que cumplir con su rol social, cultural, construido de madre, de cuidadora. Todas estas relaciones de poder que existen en todos estos ámbitos están producidas porque el patriarcado es estructural. El patriarcado no solamente está en un ámbito, el patriarcado no solamente ataca a un sector de la población.
El patriarcado está vinculado con el tema religioso, cultural, ideológico, étnico, económico, social, psicológico, político. Por lo tanto, las relaciones de poder que nosotros vemos día a día deben ser desestigmatizadas, como habíamos hablado anteriormente, con las construcciones de nuevas masculinidades, con la desnaturalización de la violencia, con el conocimiento de las normativas, con el entendimiento de que hombres y mujeres somos iguales en derechos y debemos poder tener igualdad de oportunidades también en el ejercicio de nuestros derechos. Hemos terminado el tema número 2, vamos a continuar con el tema número 3 de violencia de género.